Nunca imaginé que un violín sería capaz de arrastrarme a la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo parece agrietarse en cada trueno. Yo caminaba por el centro buscando refugio cuando vi la tienda. No tenía letrero, no tenía nombre, solo una puerta negra de madera que parecía absorber la luz. Entré. Había relojes cuyos péndulos parecían moverse solos, espejos de marcos plateados que devolvían reflejos distorsionados, muñecas de porcelana con ojos vidriosos que parecían seguir cada paso que daba. Y entonces lo vi, en una vitrina de cristal bajo la tenue luz de una lámpara amarilla. Descansaba un violín. Era hermoso. La madera tenía un brillo extraño, como si hubiera sido encerado ese mismo día. Las cuerdas estaban tensas, impecables. El arco parecía recién fabricado. Sin embargo, pese a su perfección, había algo perturbador en él, algo silencioso, como si conteniera un sonido que no debía de ser escuchado. El dueño de la tienda apareció detrás de mí sin que lo escuchara. Veo que te interesa. Sí, es hermoso. El hombre me observó por un largo momento antes de hablar. Ese violín tiene historia. Perteneció a un músico que desapareció hace 5 años. Tocaba en bares, pequeños teatros, pero una noche, mientras tocaba, simplemente desapareció. ¿Y qué tiene que ver el violín con eso? Los vecinos aseguraron que durante 3 noches seguidas, después de que él desapareciera, escucharon a alguien tocando dentro de su casa, pero nadie estaba ahí. El violín tocaba solo. ¿Cuánto cuesta? Te lo dejo barato, pero te advierto algo. No lo toques estando solo. No querrás convertirte en otro desaparecido, muchacho. No me importó su advertencia, aún así lo compré. Esa misma tarde lo llevé a casa. No pude esperar, lo saqué del estuche con una mezcla de emoción infantil y ansiedad artística. El instrumento era perfecto. Lo apoyé en mi barbilla, tomé el arco y toqué la primera nota. La cuerda vibró con una claridad casi sobrenatural. No necesitaba afinación, no necesitaba nada. Parecía vivo o acostumbrado a manos mejores que las mías. Toqué durante horas piezas clásicas, improvisaciones, fragmentos de piezas que creía tener olvidadas desde la infancia. Sentí por un momento que no estaba solo en la habitación. Al caer la noche, exhausto, guardé el violín en su estuche y me preparé para ir a dormir. Entonces, escuché algo, un murmullo apenas audible, un suspiro de madera y cuerdas. Me acerqué despacio al estuche. Las cuerdas vibraban por sí solas. Era suave, como si alguien las acariciara con los dedos, no con el arco, como si el violín respirara. Lo abrí, solo estaba el violín temblando con una vibración mínima. Me quedé quieto, en ese instante lo escuché. Una risa leve, fina, demasiado cerca. No dormí esa noche. Busqué explicaciones racionales, corrientes de aire, resonancias con algún sonido, vibraciones del edificio, cualquier cosa, pero mis manos, que siempre fueron firmes, temblaban. A la mañana siguiente investigué sobre el violín y el propietario desaparecido. No encontré nada, ni una noticia, ni una mención. Era como si nunca hubiera existido. Algo dentro de mí empezó a inquietarse. La advertencia del anciano sonaba como un eco.
No lo toques estando solo. Pero la curiosidad es un veneno dulce. Esa noche decidí tocarlo de nuevo. Fue un error. Desde la primera nota sentía algo distinto. Era como si mis dedos no me obedecieran por completo. Era como si el arco guiara mi brazo y no al revés. Tocaba melodías que juraba nunca haber aprendido. Rápidas, inhumanamente rápidas. A mitad de una pieza, escuché un crujido en la esquina de la habitación. Miré, una sombra comenzó a formarse, como si se estirara desde el piso. Alta, esquelética, parecía un hombre. Un hombre con las proporciones alargadas, antinaturales, como las de un dibujo hecho por un niño asustado. Un hombre con un violín invisible entre las manos. Su cabeza se ladeó, como observándome. Entonces comprendí. La figura era idéntica a un retrato que había visto de Niccolò Paganini. El violinista maldito. El virtuoso que tocaba como nadie en el mundo. El hombre del que se decía que no era humano. Su sonrisa era delgada, cruel, hecha de sombras. Sigue tocando. Sentí su voz helada en mi oído. El arco se movió solo. Mis dedos obedecieron. Yo ya no controlaba nada. Los días siguientes fueron una mezcla de terror, insomnio y fascinación enfermiza. El violín parecía llamarme. A veces, en mitad de la madrugada, se escuchaba afinándose solo desde el estuche cerrado. Otras veces, juraría que veía una figura de pie junto a mi cama, sujetando un arco que brillaba como metal caliente. Paganini, porque no podía ser otro. Empecé a investigar obsesivamente al violinista. No solo las biografías formales, no. También me adentré en los rumores, las leyendas, los relatos prohibidos. Paganini tocaba tan rápido que sus dedos parecían desdoblarse. Su técnica era imposible para cualquier mano humana. Su música hacía llorar a quienes la escuchaban, pero no de emoción, sino de miedo. Su rumor más oscuro hizo un pacto, no con un demonio, sino con algo más perverso, algo que no entiende de almas, sino de voces. Paganini no vendió su alma, cedió sus manos, sus dedos, su técnica, a cambio de música que ningún humano debería tocar. Y cuando murió, según el mito, el pacto buscó un nuevo portador, un nuevo ejecutor, un nuevo cuerpo, un nuevo violín. Todo estalló una noche de tormenta. El violín comenzó a tocar por sí solo desde el estuche. No una vibración leve, no un susurro. Una ejecución completa, una obra que jamás había escuchado. Una obra que me obligó a levantarme de la cama. Incapaz de resistirme, caminé como un sonámbulo hacia la sala. Pude sentirlo antes de verlo, la presencia alta, elegante y monstruosa a la vez. Paganini estaba sentado en mi silla, sosteniendo su arco invisible, moviendo la mano con una precisión imposible que ningún ser vivo debería de poseer. Su rostro era una calavera cubierta por una piel demasiado estirada. Sus ojos eran dos abismos. Me miró. Tu turno. Y el violín salió solo del estuche, flotando en el aire, colocándose en mi barbilla con suavidad, casi con ternura. No pude resistirme, mis manos tocaron el arco, mis dedos se acomodaron, y entonces sucedió algo peor que la muerte. Sentí que alguien más entraba en mí, que mis brazos ya no eran míos, que mis dedos se movían por voluntad ajena. Toqué como Paganini, como si mis dedos fueran cuerdas tensadas, como si mi alma fuera un metrónomo. La música que salió del violín no era humana, era un grito.
un lamento, un llamado. Las sombras de mi casa comenzaron a moverse, atraídas por cada nota. Y entonces escuché pasos entrando por mi puerta, aunque yo no la había abierto. Pasos de gente invisible o de gente que ya no tenía forma humana. Mi visión comenzó a oscurecerse. Sentía que me desvanecía, que me borraba, que desaparecía, como el músico anterior, como tantos otros. Deja que fluya, susurró Paganini, con una voz que venía de todas partes. Necesitamos manos nuevas, tu cuerpo servirá. Comprendí que no quería mi alma, quería mis manos, mi técnica, mi vida entera. Me estaba despojando de mí mismo. Mi cuerpo comenzó a temblar, las notas se volvieron más rápidas, más violentas, más crueles. Y justo cuando pensé que me perdería para siempre, una cuerda se rompió, un sonido seco, un latigazo, y caí al suelo. Paganini chilló como un animal herido. Las sombras retrocedieron, la sala se congeló. Apreté los dientes y con la poca fuerza que tenía tomé el violín y lo estrellé contra el piso. 1, 2, 3 veces hasta que la madera se estrelló, hasta que las cuerdas ardieron por sí solas, hasta que la caja resonante dejó escapar un sonido casi humano. Entonces, silencio. Desperté en el hospital 2 días después. No recordaba haber llamado a nadie, no recordaba haber salido, solo un médico repitiendo: tuviste una crisis nerviosa, estabas hablando solo, gritando y tus manos estaban ensangrentadas. Miré mis dedos, temblaban, pero eran míos. ¿Quién te hizo esto?, preguntó el médico. No supe responder. Cuando me dieron de alta, regresé a casa. No había violín, no había sombras, no había rastro de Paganini. Pero en el suelo de la sala había una cuerda negra, quemada, aún tibia. Y mientras la sostenía, escuché un sonido muy suave, apenas un susurro, como una nota aislada, lejana, esperando. La música no muere, solo cambia de manos. Crister, antítesis del terror. Suscríbete y deja tu comentario. ¿Qué harías si encontraras un instrumento maldito como este?